Hay un lugar en el Atlántico donde la tierra misma respira veneno. Donde la naturaleza, aislada del mundo, diseñó la trampa mortal perfecta. Veremos cómo una barrera natural, formada hace miles de años, no solo separó un trozo de tierra, sino que condenó a una especie a una evolución brutal y única. Descubrirás el oscuro secreto detrás de un veneno tan potente que no hay escapatoria posible para sus víctimas, transformadas en cuestión de segundos. Y entenderás por qué, en apenas 43 hectáreas, cada centímetro cuadrado está vigilado por depredadores silenciosos, y cada silencio es una advertencia de muerte. Esta no es una leyenda. Es la realidad. Y esto, es solo el principio. A 33 kilómetros de la bulliciosa costa de Sao Paulo, Brasil, el océano Atlántico oculta una pequeña masa de tierra. Apenas 43 hectáreas de densa vegetación tropical, azotada por el viento y el mar, que a simple vista podría parecer un paraíso remoto. Pero este lugar, la Ilha Queimada Grande, es conocido por otro nombre. Un nombre que evoca miedo y fascinación, la Isla de las Serpientes. Hace entre 10.000 y 11.000 años, el aumento inexorable del nivel del mar esculpió este destino singular. Lo que una vez fue parte del continente, una elevación costera más, quedó aislado. Sumergido bajo las olas, el puente terrestre desapareció, creando una barrera insuperable para la mayoría de las especies. Pero para una de ellas, esta separación forzosa no fue una condena, sino el catalizador de una evolución extraordinaria. La Ilha Queimada Grande se transformó en un laboratorio natural, una cápsula del tiempo biológica. Sin depredadores terrestres que controlaran su número, una población de serpientes quedó atrapada, forzada a adaptarse o perecer. Su principal fuente de alimento no era la fauna terrestre, sino la abundante vida alada que pasaba por sus costas, las aves migratorias. Esta presión evolutiva dio origen a una criatura única, una que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Es el hogar exclusivo de la víbora de la punta de lanza dorada, o Bothrops ensolaris. Un depredador ápice, un maestro de su dominio insular. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Su veneno, desarrollado para incapacitar instantáneamente a las aves en pleno vuelo, es uno de los más potentes y letales del mundo. Una dosis pequeña puede causar necrosis masiva, fallos orgánicos y hemorragias internas devastadoras. En este micromundo, la Bothrops insularis es la ley, una fuerza de la naturaleza perfeccionada por milenios de aislamiento y adaptación. A principios del siglo XX, los científicos ya reconocían la singularidad biológica de la isla. Sus ecosistemas prístinos y su fauna endémica eran objeto de estudio y asombro. Pero la fama de la Isla de las Serpientes no se debe a su valor científico, sino a una verdad mucho más elemental y aterradora, la extrema peligrosidad que encierra. Cada centímetro cuadrado de esta tierra virgen pulsa con una vida que no busca coexistir, sino sobrevivir y defender su territorio con una eficacia mortal. Aquí, donde la belleza salvaje se fusiona con el peligro inherente, el hombre es un intruso, no un visitante. La naturaleza ha erigido su propia fortaleza, un santuario letal, casi impenetrable, que surge del Atlántico como un ojo verde y vigilante. Y a pesar de su fama, a pesar de las leyendas que susurran sobre lo que acecha entre sus rocas y árboles, la verdadera historia de la Isla de las Serpientes es mucho más compleja y mucho más oscura. Es una historia de aislamiento, de evolución y de los límites que la propia Tierra impone a aquellos que se atreven a desafiar sus secretos más mortales. Desde las profundidades del Atlántico, la Isla de las Serpientes parecía desafiar la ambición humana, pero la pujante nación brasileña no podía permitirse ignorar una posición estratégica tan vital. A finales del siglo XIX, con el aumento del comercio marítimo y la necesidad imperiosa de señalizar rutas peligrosas, se tomó una decisión audaz y, a la postre, trágica, construir un faro en este enclave mortal. No era solo una cuestión de ingeniería, era un acto de fe, una proclamación de la voluntad humana sobre el más hostil de los paisajes. Los primeros equipos desembarcaron con la convicción de que la tecnología y el ingenio prevalecerían, ciegos, quizás, a la verdadera escala del poder que estaban a punto de despertar. La construcción fue una odisea de privaciones. Cada ladrillo, cada viga, cada provisionista, debía ser transportado a través de aguas traicioneras y luego arrastrado por laderas escarpadas, bajo un sol implacable. Los hombres sudaban y sangraban, no solo por el esfuerzo, sino por las mordeduras de insectos y, en ocasiones, por el veneno silencioso que acechaba en cada sombra. Intentaron civilizar una porción de la isla, utilizando el ancestral método de la quema controlada, para despejar vegetación y crear un perímetro seguro alrededor de la futura luz. Sin saberlo, este acto desesperado de deforestación no eliminó la amenaza, la concentró. Las serpientes, forzadas a abandonar sus refugios calcinados, se vieron empujadas hacia los últimos reductos de verdor, entre ellos, la diminuta meseta donde se erigiría el faro y, fatalmente, el único punto de desembarco.
Cuando el faro finalmente se alzó, una estructura solitaria de cal y piedra, se convirtió en un faro de esperanza para los marineros, pero en una prisión para sus custodios. La soledad se convertía en una carga tan pesada como el aislamiento físico. Los fareros y sus familias, porque al principio, algunos traían a sus seres queridos, vivían en una rutina monótona y aterradora. Cada ruido, cada sombra, cada susurro del viento, era amplificado por la tensión. Los suministros llegaban de forma irregular, el contacto con el continente era casi nulo, y la presencia constante de la muerte, reptando invisible en la periferia de su existencia, corroía la cordura. Las serpientes no tardaron en reclamar su territorio. Aunque el faro fue diseñado para ser una fortaleza, la astucia ancestral de los reptiles encontró sus grietas. Los relatos iniciales hablaban de víboras que se deslizaban por las ventanas abiertas en busca de calor o comida, o que emergían de las grietas en las rocas cercanas. Pero la amenaza se intensificó. Las serpientes empezaron a ser vistas en lugares insospechados, desafiando las barreras humanas. Los incidentes se multiplicaron, una bota dejada fuera, un cordel para la ropa, una pared que parecía segura, todo se convertía en un posible punto de acceso para el veneno. La isla, a través de sus depredadores, estaba asediando a sus intrusos, noche tras noche. El punto de inflexión, el momento en que la naturaleza proclamó su victoria definitiva, se convirtió en una leyenda susurrada con horror. Se cuenta que el último farero, desesperado por escapar con su familia, su esposa y sus 3 hijos pequeños de la creciente incursión de las serpientes, intentó una huida desesperada. Habían pasado días bajo asedio, las serpientes deslizándose por cada rendija, amenazando con sofocar cualquier rincón seguro. En un intento final por llegar a su bote de rescate, que apenas se distinguía en la oscuridad que precedía al alba, la familia se aventuró fuera del faro. Pero la isla estaba despierta. En la oscuridad impenetrable, sus linternas danzaron sobre un infierno de escamas y colmillos. Cada paso era una ruleta rusa contra un enemigo invisible e implacable. Gritos de terror resonaron brevemente sobre el rugido de las olas, antes de ser ahogados por el silencio final de la noche. Cuando el buque de abastecimiento llegó días después, halló el faro en silencio, las puertas abiertas. Los cuerpos del farero y su familia fueron encontrados diseminados a lo largo del sendero que llevaba al bote, cada uno con múltiples mordeduras, la marca inconfundible del veneno de la Bathrops enceladus. La tragedia marcó el fin de la presencia humana permanente en la isla de las serpientes. El gobierno brasileño, confrontado con la insostenible realidad de tal sacrificio, tomó la única decisión posible. El faro fue automatizado, su luz ahora brillaba sin un alma humana que la custodiara. Desde aquel día, la isla de las serpientes se transformó, no solo en un santuario biológico, sino en un monumento vivo a la futilidad de la ambición humana frente a la soberanía de la naturaleza. Nada volvería a ser igual. Desde aquel día, la isla de las serpientes se transformó, no solo en un santuario biológico, sino en un monumento vivo a la futilidad de la ambición humana frente a la soberanía de la naturaleza. Nada volvería a ser igual. Y no lo fue. La automatización del faro no fue un mero ajuste técnico, fue una rendición, una aceptación tácita de que hay territorios que el hombre no está destinado a dominar, sino a respetar desde la distancia. Las consecuencias de aquella decisión resonaron mucho más allá de las aguas que bañaban la hilada Queimada Grande. Para la mayoría de la humanidad, la isla se solidificó en el imaginario colectivo como un lugar prohibido por antonomasia, un mito viviente, un escalofriante recordatorio de los límites de la civilización. El acceso se volvió casi imposible, restringido únicamente a un puñado de científicos altamente especializados, equipados con protocolos de seguridad draconianos y bajo la supervisión constante de las autoridades brasileñas. Su misión ya no era la ocupación, sino el estudio, la observación respetuosa de un experimento evolutivo sin parangón. Para la Bathrops insularis, la víbora de la isla, el fin de la presencia humana marcó el inicio de una era de dominio absoluto. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.